el estalinismo sigue operando en Cuba. El estalinismo es la esencia de la dictadura cubana. Es decir, la idea de que hay un poder central omnímodo que decide todo y que es el dueño de la vida y la muerte de la gente, que es la esencia del estalinismo. Puede ser que el gobierno cubano, a partir de mediados de la década de los 60, ya no necesitó matar tanta gente como Stalin, que estuvo matando gente hasta que mueren 53 millones de personas. Fueron ejecutadas por decisiones absurdas de él. Pero ese es el aspecto, digamos, final del estalinismo. Pero el aspecto esencial de que toda la capacidad de decidir está en manos de una persona que es la dueña de la vida y de la muerte, eso en Cuba, que esa es la esencia del estalinismo, eso está vigente en Cuba. Ahora, cuando Raúl Castro se pretende vender como alguien más moderado, más moderno, es un heredero, ¿no es cierto? Es un príncipe heredero, le ha heredado el trono al hermano. Sin embargo, se propone como una suerte de moderno, alguien que está abriendo la política y hasta la economía en Cuba. ¿Está diciendo la verdad o está manipulando? No, está diciendo algunas cosas que están ocurriendo. Pero la verdad esencial es que él es la cabeza de una dinastía familiar, militar, donde los cambios no están encaminados a modificar la esencia del sistema, sino a fortalecerla, a tratar de hacer una especie de acopio económico que le permita fortalecer un régimen que es fundamentalmente improductivo. Lo que él está intentando hacer no es cambiar, además lo ha dicho muchas veces, yo no he llegado aquí, ha dicho, a enterrar el socialismo, sino a fortalecerlo. Bueno, entonces ese es el objetivo de él. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos hermanos? Cuando, yo he dicho unas cuantas veces de una manera que me parece que es gráfica, cuando Fidel abre la ventana de su habitación, él ve, porque le da la gana, un país de gente educada, que tiene resuelto el tema de la sanidad, acosados por unos americanos malvados que intentan destruirlos, cuyos problemas son todos originados por esos factores malvados exteriores, porque ellos esencialmente lo han hecho todo bien. Esa es la visión de Fidel. Cuando Raúl abre la ventana, ve un país que se está cayendo a pedazos, como ha dicho él mismo en un discurso cuando empieza su gobierno, en el que ni siquiera los niños después de los 7 años pueden aspirar a tomar un vaso de leche porque son tan radicalmente improductivos que han conseguido que las vacas no tengan leche. Enseñaron a los, como dice, él mismo decía, enseñamos a los vietnamitas a sembrar café y ahora importamos el café de Vietnam, porque es un régimen terriblemente improductivo. Entonces, esa es la diferencia entre los dos hermanos. Hay uno que es un hermano realista, que no se engaña frente a la realidad, que sabe que los problemas de Cuba no se derivan del embargo de los Estados Unidos ni del acoso de los Estados Unidos, se deriva de la propia naturaleza del sistema, del régimen, que sabe que ese país se está cayendo a pedazos y que está dispuesto a aceptarlo. Es decir, es una mirada distinta, pero en la práctica los resultados del trabajo de cada uno, yo creo que Raúl no hace otra cosa que tratar de prolongar un sistema que ha sido minuciosamente torpe. ¿Y prolongarlo hasta cuándo? Prolongarlo, la existencia de la familia Castro, prolongarlo en tanto esa cúpula de partido único tenga respiro. ¿Cuál es la perspectiva? Ahora, claro, pelean la subsistencia con el régimen en Venezuela, con la prolongación de Maduro en el poder. Pero, ¿qué sentido real en medio de este mundo, de una Europa en crisis, de un Medio Oriente muy convulsionado? ¿Qué sentido real? Porque es evidente que ya debe haber cubanos relacionados con los cubanos que están fuera conversando. Bueno, el gobierno es muy celoso en el control de la autoridad.
Y además esa es una de las razones por las cuales se ha mantenido 53 años. Porque todo el control de la autoridad, todo el discurso político está en manos de Raúl. Es decir, ahí no hay un... Yo hablo con hijos de viceministros y hablo con hijos de ministros que salen al exterior, en algunos casos que viven en el exterior. Hace años tuve algún contacto con pero en ese momento se estaba desmoronando la Unión Soviética y era distinto. Contactos con alguna gente directamente del propio gobierno. Pero eso desapareció hace mucho, porque ellos manejan, y eso es, si un funcionario del gobierno tiene una relación que no esté controlada por los servicios de inteligencia, eso es una relación que ellos califican como traición. Entonces mantienen el control de todo el poder. Hay varias cosas que el gobierno no permite. Que un funcionario tenga ideas propias de cuál debe ser el destino de Cuba. Ellos tienen que tener las ideas que tiene el gobierno. Pueden cambiar las ideas, pero sí deben ser las que cambian, las de Raúl y las de Fidel. Las de ellos no pueden. Ellos no son otra cosa que un apéndice de ese poder. Otra cosa que ellos controlan, ellos directamente, es a quién se fusila o a quién no se fusila. Eso no está al alcance de un general ni de un ministro. La muerte es una prerrogativa de la cúpula basada básicamente de Fidel en su momento o de Raúl. Nadie que no sea ellos puede dictar una pena de muerte o ejecutar a una persona. Porque también eso es como la mafia, ¿no? Es decir, si hay alguien que puede matar al margen de la autoridad, empiezan ellos a estar en peligro. Claro. Ahora, hubo un aparato antes de la caída del muro y otro distinto, con ciertos matices distintos después de la caída del muro. ¿Cuánto siguen interviniendo en América Latina? Una cosa es Venezuela, que es la mamadera, ¿no es cierto? Pero el resto de América Latina, su conexión con Brasil a través del Foro de Sao Paulo, su injerencia, su forma de avanzar sobre Bolivia, Ecuador, sus pretensiones en el Perú, en Colombia. Bueno, yo creo que el gobierno es menos intervencionista de lo que fue en el pasado, porque antes formaban parte de un proyecto planetario de conquista a través de la Unión Soviética. Después del golpe del 2002 en Venezuela, el fracaso del golpe de abril del 2002, que Chávez se refugia en los brazos de Fidel. Fidel no se enferma hasta diciembre del 2005, o hasta el verano del 2006, no se enferma él. En ese periodo, ellos llegan a la conclusión, y digo, pues, se puede decir así, no es un informe de inteligencia de que alguien haya leído, no, es un discurso del que entonces era canciller cubano, que se llamaba Pérez Roque, donde plantea que la función de Cuba y Venezuela es retomar la lucha que había traicionado la Unión Soviética. Es decir, ellos se ven como la nueva Rusia. Con el dinero de Venezuela y el know-how aprendido de los soviéticos por parte de Cuba, ellos van a la conquista planetaria. Eso es lo que tenían en la cabeza entre el 2003, de una manera creciendo, hasta el 2006, que se enferma Fidel. Esos planes empiezan a desdibujarse después de la enfermedad de Fidel, que estuvo prácticamente al borde de la muerte, y después se empata con la otra cosa tremenda de la enfermedad de Hugo Chávez, que al final le cuesta la vida a Hugo Chávez, y ahí está Fidel vivo. Ahora, lo que ellos no pierden nunca es el contacto con los grupos de izquierda, a los que ayudan, a los que asisten, a los que les piden favores, con los que establecen su nexo. Eso que mencionaste del Foro de Sao Paulo es muy importante, porque ese Foro de Sao Paulo es una de las consecuencias de la caída del muro y de la desaparición de la Unión Soviética. De pronto desaparece
el apoyo internacional y desaparecen los planes internacionales de Cuba. Entonces, ¿qué van a hacer? Bueno, empiezan primero a construir una familia de apoyo, que es el Foro de Sao Paulo, con dos cabezas. En ese momento, Lula da Silva y Fidel. Lula era mucho más radical, no había llegado al poder. Y era un hombre que parecía menos pragmático de lo que luego fue en el poder. Muy cerca de él, un hombre de Cuba, un caso como el de Maduro, que era José Dirceu. Se había formado en los servicios de inteligencia de Cuba. Cuba incluso preso ahora por corrupción, ¿verdad? Ahora preso por corrupción, condenado creo que a 10 años de cárcel, una cosa como esa. Pero que era la mano derecha de Lula. La mano derecha de Lula, y un hombre también de los servicios de inteligencia, un hombre que tiene también una historia casi de cine, ¿no? Un tipo que lo operan, lo devuelven después de una cirugía plástica a Brasil para que él funcione creando las células castristas en Brasil. Ahí se casa con una mujer que no sabe quién es él, si no le cuenta ni a la mujer quién es él, y después, dando el tiempo, pues ya se sabe que es José Dirceu, y me imagino que le habrá contado a la mujer, no sé si a otra mujer, en fin, no conozco la vida de este personaje, pero hace todas esas cosas tremendas. Bueno, ese mundo sí sigue vigente. Yo creo que de la misma manera que Raúl es un tipo más realista que Fidel, como es más realista y tiene mayor conciencia de sus limitaciones, no se le ocurre la locura de conquistar el planeta. Y esas son cosas de Fidel, que Fidel, cuando se cambia el segundo nombre de Fidel, que era Hipólito, y se lo cambia cuando es un adolescente, y se pone Alejandro, por Alejandro Magno. Raúl se llama Raúl Modesto. Y yo creo que de alguna manera el nombre determina ciertas características, porque una hermana de ellos, que es muy amiga mía, que se llama Juanita Castro, está exilada en Estados Unidos, siempre me cuenta, o me contó un par de veces, que cuando eran niños, Fidel había decidido ya que él iba a ser el emperador de la galaxia, y Raúl quería ser locutor de radio, nada más próximo a nuestra profesión de periodista. Lo que quiere decir que tenía un cierto sentido de la realidad que al otro no lo acompañaba. El otro era un tipo... Entonces esa diferencia hace que... La grandilocuencia es parte de... Parte de eso. Y la manera... ¿Por qué se enamoran Hugo Chávez y él? Porque son dos, como dicen en los boleros más ridículos, dos almas gemelas. Dos tipos que hablan 8 horas, que están dispuestos a conquistar el mundo, que creen que tienen una importancia, que creen que todo el mundo se fascina con la presencia de ellos. Es decir, son unos tipos... muy megalómanos, ¿no? Muy particulares. Ahora, la propaganda ha sido una herramienta fundamental de este régimen. Un régimen que, por supuesto, estudiaremos a lo largo de nuestras vidas, porque logró no solo instituirse por más de 50 años, sino carcomer los cimientos de la democracia latinoamericana. El fenómeno político más importante del siglo XX definitivamente esa revolución cubana. La propaganda ha sido una herramienta fundamental. Yo creo que no se mueven sin diseñar la propaganda, sin diseñar operativos propagandísticos.